Sí, ¿qué tal, Glatzer? Raúl, un gusto estar con ustedes y atentos porque yo creo que hoy van a pasar cosas que van a definir el futuro de nuestro país, ojalá para mejor, pero bueno, ese es un deseo nada más. Ojalá que sea así. Los voy a dejar con la transmisión y vamos a estar atentos a lo que ocurra a lo largo del día, por supuesto concentrándonos en el mensaje a la nación que a partir de las 11 de la mañana ofrecerá el presidente de la República, Pedro Castillo. Un gran saludo, estamos atentos a lo que ocurra durante el día. Hasta luego. Hasta luego, un fuerte abrazo, Raúl, muchas gracias por el pase. Mabel, un gusto, como siempre, estar en medio de la posibilidad de poder conversar y conducir esta parte contigo. Ya Raúl ha dado cuenta de un poco quiénes van a estar durante el día, pero yo quisiera, si me permite, solamente agregar un elemento a lo que bien Raúl ha dicho y ha descrito, creo que con buen criterio, son los problemas, son los elementos centrales de lo que hoy día va finalmente ser central para ver qué final se le pone a esta parte de la historia, ¿no? Es decir, un presidente acorralado, con denuncias de corrupción, con una clara voluntad a estas alturas ya de obstruir la justicia y evitar, pues, el peor escenario para él, y un Congreso que, claro, llega justamente a este día con un caso que de alguna manera condensa su mal comportamiento, y es el caso de este congresista Freddy Díaz que la ha referido. Pero fíjate que en nuestra descripción estamos ya dejando de lado el elemento fundamental y es la gente, es decir, estamos todavía en una pandemia, estamos en una situación muy difícil y ese es el actor que menos referimos en medio de la crisis. Y ese va a terminar siendo, me parece, importante y determinante también para ver hacia dónde van. La pretensión del Congreso es una salida con ellos y sin el presidente Castillo. La del presidente Castillo probablemente sea la de quedarse él, cerrar el Congreso o de repente aventurar una cosa en que se vayan todos. Pero en realidad la gente hace bastante tiempo ya creo que calificó a todos, lo metió en el mismo paquete y con razón, porque se ha dado cuenta que no hay matiz ni distinción y en la práctica son muy parecidos, ¿no? Difícil eso. Mabel, ¿cómo ves tú este escenario? ¿Qué elementos más le pondrías? Vamos a hablar con nuestros invitados en un ratito también, que son quienes nos van a ayudar a aclarar seguramente algunos de estos puntos. Bueno, ayer conversábamos con una historiadora en el Búho y dijo una cosa que quiero rescatar muchísimo, que es: ¿qué podría ofrecer el presidente de la República en estas circunstancias? ¿No? ¿Cuál sería, si le queda, un acto de, de dignidad o de inteligencia o reivindicativo? ¿Cuál es el espacio que tiene? Y decía Cecilia Méndez que solo hay una cosa que puede hacer el presidente y no tiene más salidas, y esa es decir la verdad. Si el presidente se dirige hoy al país y dice la verdad, su historia puede cambiar y la historia del país también. Y ojalá tengamos un Congreso, digamos, a la altura de esas circunstancias si ocurre. Pero, como decía antes, ese es solo un buen deseo, ¿no? Hay pocas probabilidades que así sea, pero poniéndonos en un escenario, digamos, abstracto, lo que los políticos, la clase política en general, que ya está desvirtuada, desacreditada y completamente fuera de las expectativas ciudadanas como alguna solución posible, ¿no es cierto? Tiene que comenzar a revisar su discurso, o sea, ni el discurso del presidente ni el discurso de la oposición son creíbles, no nos toman en Exactamente. serio, están jugando con el país, eso ya no se puede admitir. Y les queda esa, aunque pueda ser abstracto, pero les queda esa posibilidad gigante, en verdad. Pero bueno, vamos a ver. Sí. Ahora, sí, claro, digamos, efectivamente, como tú bien dices, es un deseo, pero conociendo y habiendo seguido de cerca el comportamiento de los actores, la verdad es que daría la impresión de que van a ir por el peor camino, porque no están incorporando este elemento que a mí me parece central, y es lo que la gente piensa de ellos. Ellos se asumen, digamos, la solución al problema, y la gente hace bastante tiempo los puso ya en una ubicación más bien en la vereda de al frente, como parte del problema. Pero el otro elemento que me parece también muy significativo y muy importante, y vamos a ver dónde termina,
es cómo se ha ido como instrumentalizando, debilitando o mal usando y flexibilizando tanto herramientas tan excepcionales para salidas de crisis de esta profundidad como la vacancia, como el cierre del Congreso, que la gente se ha acostumbrado ya a creer que es cualquier cosa. Entonces, ahora que hay elementos que uno podría decir apuntan directamente al presidente y podría haberse más o menos facilitado el camino para una salida, la gente cree que siguen jugando a esta lógica del lobo, ¿no? Tantas veces lo han dicho que ahora cuando debería más o menos encaminarse en una dirección de esa naturaleza, pues hay un descreimiento total, primero de que se haga, y en segundo lugar de que el Congreso sabe que su suerte depende del presidente y que lo más probable es sacar al presidente va a significar a ellos también. Yo creo que el presidente tiene otra cosa que puede hacer, ¿no? Y puede ganar un poco la iniciativa política. No sé si lo va a hacer. Y es plantear un adelanto de elecciones. Es decir, me voy yo como el problema y trasladar la responsabilidad al Congreso a ver si se resiste a esa, como hizo en su momento Vizcarra. Y acuérdate tú que el Congreso de Becerril, de Bartra y otros no le hicieron caso y al contrario dijeron, no, el que se tiene que ir eres tú. Y al final fueron cerrados por el presidente en medio de una cuestión de confianza que ya sabemos después fue validada por el Tribunal Constitucional. Difícil la situación, no es cualquier crisis, creo que es una crisis mayor, pero en el fondo hay un empate en una agenda antirreformas, diría yo, antiderechos, y por eso es que ese elemento también podría de repente llevar a los abogados a pensar que sostenerse puede ser la solución, aunque parezca descabellado, ¿no? Pero vamos a tener invitados en un ratito, Mabel, de pronto creo que ya nos han avisado que hay uno que nos está esperando, de pronto tú lo puedes presentar. Muy bien. Está con nosotros Jorge Bedregal, él es historiador y analista político, catedrático de la Universidad San Agustín, aquí en Arequipa, a quien vamos a pedirle o le vamos a preguntar a ver si tenemos una perspectiva histórica también de estos sucesos tan inexplicables, tan complejos, tan preocupantes por los que atravesamos, porque no solamente es un problema político, ¿no? Sino que trasciende a todas las esferas y hay en juego más que solamente Pedro Castillo o ciertos congresistas, sino hay en realidad unas expectativas de todo el país que se pusieron en la anterior elección y, en fin, la necesidad de la recuperación económica, el panorama complejo que vivimos, cómo hemos tenido antecedentes de ese tipo, cómo llegamos acá, de cómo nos sirven las lecciones del pasado, no hemos aprendido nada en estos 200 años de república. Jorge, buen día, bienvenido. Buenos días, Mabel. Buenos días, Glatzer. Qué gusto de estar con ustedes ahora en un intento tan interesante y tan importante de la opinión pública en general como es esto que están promoviendo ustedes. Mabel, respondiendo rápidamente a tu pregunta, fíjate, yo creo que las condiciones son absolutamente distintas y si bien ha habido momentos en la historia del Perú en los cuales el enfrentamiento entre el Ejecutivo y el Legislativo ha sido acre, ha sido hasta sangriento, nunca yo creo que en estas condiciones que estamos viviendo, de unas redes sociales extendidas, donde cualquier persona pues es reportero, es fotógrafo, es datero, etcétera, yo creo que estas condiciones son completamente distintas a cualquier momento político que haya vivido el Perú antes, ¿no? Lo que estaba mencionando Glatzer es cierto, o sea, no estamos tomando en cuenta el otro gran actor que es el público, ¿no? Que ya hemos visto que en el caso, por ejemplo, de cuando se promovió la salida de Merino, tuvo un condicionante bien interesante de espontaneidad, o sea, no hubo una dirigencia, una cabeza visible que enarbolara la bandera del antimerinismo para que saliéramos muchos en muchas localidades y especialmente en Lima para exigir la salida de Merino, ¿no? Creo que ese es el punto clave de la política contemporánea, porque al final de cuentas estamos viendo que la gente teme eso, ¿no? Hay muchos actores políticos en el legislativo y en el ejecutivo que temen esa espontaneidad y temen que la cosa pueda salirse de madre con lo que diga o deje de decir el presidente, ¿no? Sí.
Ahora, uno de los, Jorge, qué gusto, muchas gracias por supuesto, aceptar esta conversación que para nosotros es muy importante. Este es, como bien tú has dicho, un esfuerzo de varios medios de comunicación para habilitar una línea de acercamiento distinto a lo que son los hechos políticos, pero que efectivamente tienen una consecuencia en otros ámbitos también, ¿no? Tú refieres noviembre del 2020, que a mí me parece particularmente significativo, porque creo fue la expresión, como tú bien dices, espontánea, pero contundente, Sí. de ir en el sentido contrario a lo que la gente entendió era la distancia entre el poder y la gente, ¿no? Cosa frente a la cual no hemos revertido un ápice, digamos, el problema. Como decía mi buen amigo Willy Nugget hace ya algunos meses, ni siquiera la pandemia y sus consecuencias ha sensibilizado a la política con la gente, con la angustia de la gente. Y ese es un problema mayor. Y el otro elemento que quiero incorporar, y por eso, por lo menos en lo que a mí me toca, yo ya últimamente no hablo con los políticos, sino hablo con historiadores, con gente que nos pueda dar una perspectiva distinta, es lo siguiente, ¿no? Y tiene que ver con, y yo creo que es una crisis en el ámbito de cómo se entiende o se quiere entender o distorsionar el sistema democrático. Por eso es que a mí la crisis me parece más profunda, porque aquí estamos jugándonos los mínimos de la democracia, me parece. Es decir, hay un proceso electoral, yo pierdo y no quiero reconocer al que gana. Eso refiere un asunto distinto a lo que hemos tenido antes. Antes había disconformidad, había boicotes del Congreso, pero no querer aceptar y otras cosas como el uso excesivo del intento de vacancia muy temprano o de habilitar la posibilidad de cerrar el Congreso si al presidente no le gusta el Parlamento. Y mi pregunta va en ese sentido, es decir, que el partido que estamos jugando no es tan coyuntural y lo que quede de van a generar las nuevas reglas para lo que se viene. Al margen de lo formal, digo, no digo las reglas formales, sino las reglas de facto de cómo la gente va a empezar a entender, es pues el manejo de la relación entre la gente y quienes llegan al poder. ¿Sobre eso qué piensas? Es decir, ¿hay de eso? Sí, sin duda. Yo coincido contigo en que este es el partido decisivo para lo que se va a venir después. O sea, yo sospecho que desde noviembre de 2020 para adelante, todos los intentos de echarse abajo la SUNEDU, de hablar tan pomposamente de la ideología de género, ideología con H, ¿no? Y todo este asunto de cosas que ha ido arrastrando el Ejecutivo, perdón, el Legislativo, más los errores flagrantes del Ejecutivo en tratar de comunicar lo suyo, creo que han sumado ya a un momento en el cual, pues, como tú dices, es decisivo, ¿no? O sea, es un partido de fútbol que nos lleva al Mundial o nos saca del Mundial. Y yo creo que cualquier posibilidad va a traer una serie de consecuencias graves, pero la más importante y la que no estamos viendo, particularmente en ciertos sectores, es el tema de que tiene que reformularse el pacto social. O sea, tiene que haber una nueva forma de entendernos como ciudadanos y nuestra participación en política, ¿no? Ya no podemos tolerar que de pronto venga un tipo que se ha llenado la boca para hablar del anticomunismo y los caviar y todo el asunto, a decir que no hay ningún problema, que no somos anticomunistas, que tenemos más parecido con Perú Libre que otra cosa, ¿no? U otro que sale para decir, no, sí hemos demostrado que se puede pactar entre los extremos. O sea, él se autocalificó de extremista y calificó al partido aliado, en este caso, de también extremistas. Es decir, a pesar de iba a decir una palabra muy fuerte, creo yo, pero a pesar de lo tonto que pareciera algunos de los momentos que hemos estado viviendo en los últimos tiempos, yo creo que hay un sinceramiento de la política. La gente ya no está creyéndose el cuento como antes pasaba. Por eso la desaprobación del Congreso y por eso la desaprobación del Ejecutivo también. O sea, creo que la gente no se está tragando la píldora, por más dorada que se la pongan, ¿no? Jorge, yo quiero preguntarte sobre tu percepción. Tú has tratado mucho el tema del racismo, de las migraciones al interior de nuestro país. Es lo que ha pasado con Castillo. Deja un poco en el aire a poblaciones, a grandes sectores de la población que habían hecho de esta elección y de toda esa narrativa de fraude y tal, también su bandera en el sentido de que no los toman en cuenta. Finalmente se han expresado en una elección mm, eh,
buscando reivindicar la posición de las personas de la sierra, de los campesinos, del maestro rural, de la clase siempre olvidada, de la pincha, todo eso que se jugó también en esta elección. Ahora, el hecho de que Pedro Castillo haya no incumplido con esa promesa, con esa esperanza que generó, pues hace que todos estos sectores también queden un poco en el aire y que la oposición política que levanta más bien banderas para continuar con los privilegios económicos, para continuar con el centralismo, todo lo que supuestamente iba a combatir Pedro Castillo aparece como ganadora. Entonces, en un siguiente proceso electoral, las banderas con las que fue Pedro Castillo, que siguen siendo las banderas de la gran mayoría de la población, por lo menos del interior, aparecen desprestigiadas, aparecen como un fracaso y se puede imponer, digamos, otras propuestas. Y una vez más, estos sectores habrían quedado postergados y por acción de un político, en fin, pero eso no es justo, ¿no? ¿Cómo queda eso desde tu perspectiva? Bueno, tú sabes de mi posición política y de mi posición académica desde hace mucho tiempo, y creo que la has resumido bien, ¿no? O sea, el detalle está en que Castillo llega con una agenda que era una agenda, pues, más o menos definida desde hace mucho tiempo de ciertos sectores. Sin embargo, él tampoco pudo, de alguna u otra manera, concretar sus propuestas, pero la gente percibe que más ha sido por asunto de una oposición cerrada, obtusa, con la cual no se podía conversar. Vemos ahora en pantalla la imagen de los primeros momentos de las fiestas patrias, o sea, ya empezó el ritual de las fiestas patrias, ¿no? Ahí vemos entrando a recoger, me imagino, digamos, el mensaje, en este caso, del Cardenal de Lima, ¿no? O sea, están entrando las principales personalidades. Y yo alguna vez dije, y lo puse en las redes, de que el día que empecemos las fiestas patrias, como si fueran fiestas, y como si fueran civiles y patrias, y no necesariamente en un TD o en una misa, etcétera, ahí habríamos cambiado. Pero las cosas se han dado cuenta que no cambian, o sea, seguimos llevando los mismos rituales, ¿no? Los mismos rituales que poco a poco agotan la paciencia de las personas porque nos damos cuenta que no tienen sentido, que no tienen significado, que no tienen sustancia, ¿no? O sea, estos rituales no nos están llevando a un buen término, o sea, el hecho de ponerse medallas, el hecho de ponerse pues escarapelas, etcétera, no nos está haciendo mejores ciudadanos y eso lo percibe la ciudadanía de a pie. La pasión del fútbol ha logrado obnubilar cualquier otra pasión, entre ellas la patria, ¿no? Entonces, ¿a dónde vamos a llegar particularmente si es que alguna ruptura no se da? O sea, yo coincido con Gletzer que este mensaje a la nación va a ser un mensaje de ruptura. ¿Qué va a pasar si es que va a tratar de salirse, jugar con el idioma para buscar algún epíteto que no sea muy fuerte? No sé, el pronóstico es reservado. No, definitivamente el pronóstico es reservado. No sabemos lo que va a pasar en el transcurso de estas horas. Pero lo cierto es de que de alguna manera el Perú se enteró de que existía Chota y que en Chota usaban sombrero, ¿no? Y de pronto se ha abierto la posibilidad para que opciones que están por fuera de Lima, por fuera de los apellidos rimbombantes, etcétera, pueda hacerse con el poder. O sea, ya se abrió la compuerta, ¿no? No es el primer presidente, vamos, cholo que tenemos, ¿no? Pero los otros llegaron o con conflicto o con golpe, ¿no? Particularmente Sánchez Cerro, ¿no? Y desde Pero de que, Lima, exacto, bueno, pero al Sánchez final de Cerro no cuentas, exactamente, pero Toledo, claro, digamos, ¿no? bueno, Sánchez Cerro empezó acá en Arequipa, ¿no? Su movida que lo lleva al poder, ¿no? Pero el resto fue, Toledo gana porque se enfrenta con Keiko, ¿no? ¿Cierto? O sea, Toledo es el otro cholo, pero que también dejó un poco
en el vacío el cumplimiento de sus promesas, pero cumplió sus 5 años. En cambio, ahora tenemos este momento que es tan agresivo por parte, sobre todo, de algunos medios limeños con respecto al resto de la población, ¿no? Tenemos un libro que se está presentando en la feria donde compara, pues, al presidente con un burro, ¿no? Y está allí, o sea, vemos que hay una agresividad encapsulada que a veces está saliendo con mucha agresividad, con mucha fuerza, pero está allí represada. En cualquier momento va a estallar tanto de Lima, como dijo la felizmente ya ex presidenta del Congreso, ¿no? O sea, están reduciendo en su cabecita al enfrentamiento entre indios y blancos, entre ricos y pobres, y entre Lima y provincias. Esas dicotomías son perversas y son gravísimas porque puede llevarnos por rumbos insospechados, ¿no? Sí. Ahora, efectivamente, ahí hay un elemento que tiene que ver con eso. Mientras estamos viendo las imágenes ya, el presidente del Consejo de Ministros con todo el gabinete se están dirigiendo a la Catedral de Lima para, como bien dice Jorge, seguir este ritual, ¿no? Y ese creo que es una cosa, yo creo que de las cosas que dices son importantes. Una, que la gente ya se ha dado cuenta que todo esto es una cosa simulada. Es decir, el presidente hace que gobierne, el Congreso hace que fiscaliza, los medios hacen que informan, y todos hacen lo que no hacen en realidad, ¿no? Porque todos están movidos por un interés muy particular que por lo general es subalterno. Y la gente, y eso es peligroso, ya vive al margen un poco de lo que haga la política. Y ese es un problema, porque refiere al mito del emprendedurismo, es solo tú podrás hacer por ti lo que sea o imagines tu futuro, y por otro lado un desentendimiento de la exigencia al Estado para mantener una institucionalidad básica para proteger derechos. Pero el otro elemento que me parece importante tiene que ver con esto que tú has dicho, ¿no? Es decir, el presidente Castillo, y en su caso me parece que hay un agravante en el sentido siguiente, porque tanto, y ustedes han referido, los dos más recientes, uno Toledo y el otro podríamos decir Humala también, pero eran como, digamos, ya un poco más atenuados, eran un poco más vinculados, más contactados con las élites. Toledo venía de estudiar en el extranjero, Humala venía de ser agregado militar en Francia, había pasado por franco peruano, entonces ya eran, digamos, como cholos más o menos asimilados por el sistema, con un discurso efectivamente de cambio. Pero este era más puro, y por eso me parece que la exigencia con el presidente desde el sector que lo puso genuinamente era mayor. Sin embargo, yo digo, al margen del detalle y un plan de gobierno, el presidente Castillo tenía dos cosas que la segunda vuelta le pusieron como inevitables. Una, la representación de los no reconocidos, de los vulnerables, de los desprotegidos, de los nadies, como dice la vicepresidenta. De los raciados. En esa agenda, el presidente ha avanzado de manera sustantiva para disminuir brechas. Si la respuesta es no, es un fracaso. Y el otro lado, no se la tenía que poner él, se la puso la realidad. Competir en segunda vuelta con Keiko inevitablemente te llevaba a luchar contra la corrupción. Inevitablemente. ¿Y qué ha hecho el presidente Castillo? ¿Ha luchado? No. Al final hay casos que finalmente se acercan a eso. Entonces, para mí el problema con el presidente Castillo es que es lejos de ser diferente, es muy parecido. Y eso me parece que ya la gente lo está valorando. Pero esos políticos, y ahí regreso con la pregunta, Jorge, para ir cerrando ya la conversación, seguramente con una pregunta de Mabel después, si me permites, Mabel, es cómo se va a resolver este asunto en el entendido que, al margen de que saquen al presidente o el Congreso se vaya, los problemas por un tiempo largo van a seguir siendo los mismos. ¿Y qué discursos van a ser los que después, como bien decía Mabel, van a tener asidero? De pronto ya no es el estrictamente más indigenista y de Somero, de pronto no, pero sí uno radical, militaroide, de orden, que yo creo que es el que está apuntalando inclusive la oposición, ¿ah? Pero ¿cuál piensas tú que va a ser ese escenario? ¿Cuáles van a ser las líneas de planteamiento más eficientes en un escenario de experimento alto? Bueno, el tema, tú ya lo has planteado, ¿no? Es más, la situación internacional no está jugando a favor de nadie ahora, pero sí puede ser usada para precisamente atacar al contrario. Entonces, Castillo es culpable de que ha subido el azúcar, que ha subido el gas, que ha subido la gasolina y que no haya metformina en las farmacias, ¿no? Metformina genérica en las farmacias, ¿no? O sea, le estamos echando la culpa de todo, pero a la vez Castillo tampoco está jugando bien el partido porque está tratando de deshacerse de esas responsabilidades.
Lo que tú has planteado a mí me parece particularmente preocupante, o sea, son salidas que de alguna u otra manera también implican sus propias crisis. O sea, estamos tratando de resolver la crisis con más crisis y esto es peligroso porque la salida puede ser absolutamente impredecible, ¿no? Se ha hablado de que o se van todos o me voy yo solamente y convoco a elecciones presidenciales digamos, hay varias salidas, pero todas ellas en realidad implican también una crisis, ¿no? Y esto creo que no lo estamos viendo porque cómo va a estar pues esa agenda que tú mismo has mencionado, que lo llevó a Castillo al poder, ¿no? No ha luchado contra la corrupción, sino ha llevado otro tipo de corrupción. Y a mí me parece una corrupción bastante más, bueno, utilizando el término más bien coloquial, ¿no? Más torreja. O sea, sabemos de que ha habido corrupción de millones de dólares en lonchera que le dejaban a Alan García o qué sé yo. Pero ahora estamos hablando de 90,000 soles en contratos del Estado a lo largo, o sea, estamos hablando de sencillitos, estamos hablando de cositas pequeñas, al lado de la corrupción que antes hemos vivido, ¿no? Tenemos la evidencia, pues, de que la familia Fujimori se benefició de casi $1,000 por segundo durante su estancia en el poder, ¿no? Entonces estamos viendo de que por ese tipo de elementos tan pequeños, pero a la vez tan significativos, gracias precisamente al bombo que se le pone por la prensa, estamos en una crisis realmente que yo considero medio insalvable hasta ahora. No sé cuál va a ser la salida, pero yo pienso que cualquier salida también va a ser crítica, ¿no? Ujú, ujú. Bueno, finalmente, toda salida pasaría por una reforma del sistema político, pero ya no tenemos partidos políticos, los que hay Exacto. están sumamente desprestigiados, o sea, ¿por dónde va la salida? Por ejemplo, adelantar elecciones sería convocar, ¿no es cierto?, en un plazo de, no sé, unos cuantos meses, que no va a permitir incorporar nuevos partidos ni que surjan nuevos liderazgos. Entonces vamos a tener una elección como la de 2021 y peor, ¿no? En Sí, realidad peor. peor. Entonces, ¿qué hacemos? Digo. Mira, es que ahí creo que tú lo has dicho limpio, ¿no? O sea, prístino. En realidad el problema no es la reforma de los partidos políticos, sino la forma de la representación política. O sea, de qué manera los ciudadanos van a tomar como suya una candidatura y que se sientan representados en ella y por ella. Yo creo que ahí no se ha caminado. O sea, no hemos desarrollado nada en el tema de representación política y solamente nos hemos quedado pues en los entretelones de una posible reforma de partidos políticos cuando tú misma dices, y todos lo sabemos, ya no hay partidos políticos. O sea, los partidos políticos históricos se han deshecho, se han desmenuzado. Y todas las propuestas que han salido luego son deleznables, ¿no? Entonces, ¿cómo el ciudadano va a votar por alguien si no se siente representado por él? Vota por alguien porque está obligado a hacerlo, porque si no vota, al final de cuentas es una multa, pero también se le hace mucho trabajo votar en blanco o viciado, entonces vota por el menos malo. Ese tema de la representación política y de su debilidad creo que nos está trayendo a donde hemos llegado. Ujú, Sí, pues, así es. lamentablemente no hemos llegado yo creo que la gente ya ha concluido, ¿no? La política y los que se llaman partidos, en realidad son la coartada, ¿no? Son el cascarrón, son, digamos, la franquicia que se oferta cada vez que hay que llegar al poder, inclusive ahora ya no solo por la vía de las elecciones, sino por la vía de no reconocer las elecciones y pierdes. Exacto. Ese es el problema, ¿no? Yo creo Son que hay un sociedades elemento. anónimas, han dicho, ¿no? Sí, Sociedades Exactamente. anónimas, unas y cerradas que, y otras abiertas. Sí, claro, y sí, has visto que hay partidos o grupos que no ganan las elecciones, pero están en el poder. sí, claro, claro. No, y además, creo yo, coincidiendo en el sentido de que efectivamente me parece bien todo lo que se puede hacer para perseguir la corrupción, pero lamentablemente el cinismo y la hipocresía en la política y en los medios, que son parte del problema, han hecho que algunas cosas parezcan más que otras, ¿no es cierto? Sí. Cuando en el fondo, efectivamente, la corrupción hay que combatirla en todos lados. Yo lo que he dicho el otro día es, si a los secretarios de Palacio hay que creerles, coincidiremos entonces con los que saludan hoy día que Bruno Pacheco hable, que Luis Nava tenía razón cuando dijo que le entregaba en loncherita al presidente García Plata, ¿no es cierto? Si ya estamos en la idea de creerle a un secretario general, cosa que yo creo que ha dicho cosas importantes y me parece que el presidente está comprometido en 6, 7 meses.
digamos, en 40 años al otro lado, me imagino que más páginas deberían haberle dedicado en los medios que hoy efectivamente critican, ¿no? Pues Jorge, muchísimas gracias por haber conversado con nosotros. Ha sido un gusto tenerte en esta jornada de la Liga Escarapela que junta varios medios de comunicación en todo el país, lo que también termina siendo una muy buena noticia porque hay posibilidades también de tener miradas distintas de los medios. Muchísimas Muchas gracias. gracias, Glatzer. Que te Muy vaya muy bien. honrado de estar con ustedes. Gracias, Mabel. Un fuerte abrazo, muchísimas Gracias, gracias. Mabel, ahí Jorge. está entonces las cosas. ¿Qué te parece si escribimos un poquito lo que aparece en pantalla? Hay mucha gente que nos está siguiendo a través de la radio y no están viendo estas imágenes. El presidente Castillo está, digamos, recibiendo todos los honores por el cargo, digamos, honores que deberían estar más vinculados a que él hubiese cuidado un poco más su comportamiento, efectivamente, y yendo a la misa solemne y te deum que se va a desarrollar en unos minutos en la Catedral de Lima, ¿no? Hay otro hecho, Mabel, sobre el cual creo que hay que conversar y tiene que ver con la decisión al final del gobierno de que el día de mañana en la parada militar, en el desfile, no van a desfilar los comandos Chavín de Huántar, y esto ha sido criticado por distintos sectores y lo han, digamos, planteado como una mezquindad, cosa que creo efectivamente refiere a una lógica de, claro, como a él le hicieron un desplante hace algunos días a algunos de los integrantes del comando Chavín de Huántar, el gobierno ha decidido, pues, sacarlo, lo que ahonda en, digamos, la crítica al gobierno y le abre un flanco distinto a un sector más en la lógica de que defiende el terrorismo y que está en contra de los Chavín de Huántar. Pero por otro lado, lo que ya hemos comentado más temprano y Raúl lo planteó, se ha descubierto pues que este señor Freddy Díaz de Alianza para el Progreso, que dicho sea de paso, Mabel, es el presidente de la comisión que iba a elegir al Al defensor del defensor. pueblo. Ujú, ujú. Es decir, dando muestra clara de qué están hechos estos congresistas, ¿no? Qué terrible, ¿no? Qué terrible, Es ¿verdad? Llegar a que una escenario de esta naturaleza. el Congreso no puede ser peor, ¿no? Lo que pasó en la elección de la mesa directiva ya le da al país más elementos por si hicieran falta, ¿no? Ahora este caso que mencionas, cómo no demostraron, ¿no es cierto?, esa ambición tan pequeñita frente a un cargo, tener una vicepresidencia que seguro implica unas oficinas, un asesor más, un chofer, entre otras cosas, y eso es lo que los motivaba, porque el laberinto de bancadas que se hizo, ¿no es cierto? Las divisiones claramente demuestran eso, ¿no? Y lo que tú Ujú. mencionas sobre el comando de Chavín de Huántar, pasa también que no sé si toda la gente lo percibe como muy malo, porque realmente todo lo relacionado con los comandos Chavín de Huántar se ha politizado mucho, ¿no? Se ha usado como propaganda para el fujimorismo Es verdad. y sirve de plataforma para que se lancen políticamente personajes que realmente no tienen un discurso conciliador, porque los héroes tienen que, pues, tener consenso, ¿no? Nadie hablaría mal de Miguel Grau, de Francisco Bolognesi, pero al politizar esto de esta acción del comando de Chavín de Huántar, están consiguiendo eso. Y en general, en los tiempos recientes, no sé si te has dado cuenta, hay mucho ex militar en la política y con Sí, un discurso muy sesgado, ¿no? Como de, no sé, parece que es lo que les enseñaban en la Escuela de las Américas. Y menos mal que, digamos, los efectivos en ejercicio actualmente, los comandantes, etcétera, no le han seguido el juego a todos los políticos que han querido usarlos en los últimos tiempos, ¿no? así es. Pero los ex militares sí usan esa condición, como el caso de los comandos de Chavín de Huántar, para hacer política y para tratar de hacer un sinónimo entre heroísmo, Chavín de Huántar y su pensamiento político Exacto. actual, ¿no? Entonces No, eso pues está mal, ¿no? no, y esa anotación es de lo más pertinente, Mabel, me parece muy buena esa anotación,
porque efectivamente yo conozco a algunos miembros de Chavín de Huántar, conozco a varios del GEIM, por supuesto, y los respeto un montón. Pero ojo, que hayan desarrollado un hecho heroico en algún contexto determinado, cosa que como país tenemos que agradecerle, no los hace pues impunes o inmunes de cualquier crítica ahora, y que lo que digan tenemos que aceptarlo como válido solo porque hicieron eso en otro momento. Y de hecho varios de ellos tomaron partido por Keiko Fujimori bajo la idea de que había que luchar contra el terrorismo que llegaba a Palacio de Gobierno. Y ahí estamos en la televisión viendo, por ejemplo, en las pantallas al señor Montoya, ¿no es cierto? Una persona que su mecanismo de defensa frente a la firma que hizo frente a Montesinos es que en realidad solo estaba firmando una lista. Comandante general de la Marina y de las Fuerzas Armadas, igual que el señor Cueto, también está el señor Cabra, está el señor William Zapata, es decir, hay una bancada militar clarísimamente en el Congreso de la República. Me dicen, Mabel, que ya estamos en comunicación con Carlos Reina, que ha tenido la gentileza hoy, 28 de julio, de aceptar nuestra invitación. Como ustedes saben, él es un reconocido sociólogo, analista, y hoy día nos da minutos de su tiempo para acompañarnos en estas previas, no solo al discurso del presidente, sino a ver qué desenlace o qué final le ponemos a esta parte de la historia que seguramente en los próximos días tendrá algunos elementos. Carlos, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte, muy buenos días. Muchas gracias por participar de la Liga Escarapela, un esfuerzo de varios medios de comunicación que en todo el país están habilitando esta como una alternativa. ¿Cómo estás, Glácer? Buenos días, Mabel. Qué gusto de estar con ustedes hoy, 28 de julio, el Día de todos los peruanos. Así es. Bueno, comencemos. Mabel, de pronto tú inicia con alguna pregunta con Carlos y después seguimos. Bueno, dado el momento, quizá podríamos hablar, Carlos, sobre el escenario, qué posibilidades de resolverse tiene, ¿no? Como decíamos hace un momento, si hay adelanto de elecciones que pareciera como una salida más equilibrada, se van todos, no sé, pero vamos a tener un escenario electoral inmediatamente entonces y nuevamente lo que hemos vivido en 2021. Ahora, que se quede el presidente Castillo tampoco parece ser una salida, y menos que el Congreso, digamos, asuma la presidencia mediante una vacancia, inhabilitación, que es el camino por el que parecen ir, porque ahí sí creo que va a haber una reacción, ¿no? Entonces, ¿tú ves alguna salida? La salida que nos imponen los acontecimientos, es decir, estamos en una situación en la cual los peruanos como actores no tenemos mucha capacidad de establecer un rumbo, ¿no es cierto? Más bien el rumbo lo van estableciendo los acontecimientos mismos. Y lo que ha pasado últimamente es que este lento desgaste, desplome en cámara lenta que venía teniendo el gobierno de Pedro Castillo, dio un salto con el hecho de, denunciado por el ministro del Interior, de que el presidente estaba impidiendo que avanzara la investigación sobre el destino de los señores Silva y Pacheco, negándoles el equipo de policías que la fiscal había solicitado. Creo que esto hizo que muchos, en todo nivel, tanto a nivel político como a nivel cívico, sacaran la conclusión de que esto ya era el colmo, ¿no es cierto? Donde una evidente actitud del presidente estaba configurando una clarísima obstrucción de la justicia, ¿no? Y entonces ahí es donde, por ejemplo, solamente para señalar un signo de esta nueva situación, este salto que había dado en el derrumbe del gobierno de Pedro Castillo, es el hecho de que un grupo de constitucionalistas, para nada, nunca animosos contra Pedro Castillo, decidieron ellos, ciudadanos, solo que especialistas en temas constitucionales, comenzar a trabajar en una salida legal para que el presidente Castillo deje el gobierno, ¿no? Porque la vacancia no parece calzar con Morales, tampoco que sea sacado por un tema de delitos. Él solamente podría ser investigado, no juzgado ni sentenciado. Y entonces ellos encuentran que la salida podría estar por el aspecto del juicio político, del marco del cual
podría suspenderse al presidente Castillo en sus funciones. Entonces, últimamente la situación ha dado un brinco y parece, por lo tanto, que su salida del gobierno es cosa de unos pocos meses, en realidad. Bajo mi impresión, no llega al final de año, ¿no? Porque ya el nivel de convicción de que debe salir ha crecido enormemente. Ahora, Carlos, siguiendo un poco tu análisis y coincidiendo con lo que has dicho, claro, pero siguen siendo los que son el problema, los que tienen que habilitar la salida. ¿A qué voy concretamente con eso? Acabas de escribir un muy buen artículo, tú, que ha sido publicado por SER, que habla, claro, el presidente Pedro no la tiene fácil, pero tampoco la la nueva presidenta del Congreso de la República, en el sentido siguiente. La vacancia no solo no es viable, o no sería o no debería ser viable por un tema constitucional, porque ya el antecedente Vizcarra rompió eso y generó una mala costumbre. O sea, lo pueden hacer. El asunto es que no tienen los votos. Y no tienen los votos no por una lógica de preservar la institucionalidad, sino tengo yo la impresión porque la contaminación es tan extendida en el Congreso de los casos de corrupción que le imputan al presidente, que eso va a hacer que algunos se resistan a dar ese paso porque van a terminar en su misma condición. Tú ya no crees como posible y viable, por lo que te acabo de escuchar, digamos esto que algunos referían hace, es verdad, algunas semanas, de un equilibrio o digamos de un soporte entre ellos, pero muy precario y mediocre, pero que al final sea suficiente para avanzar un tiempo más o menos largo. O sea, tú sí crees que es determinante el tema judicial en el caso de Castillo, al margen de que el Congreso tampoco tenga muchas virtudes que exhibir respecto inclusive a eso. Sí, porque al producirse este salto en el proceso de desplome de Pedro Castillo, los actores en el Congreso eh, están con otro sentimiento. Ellos piensan que el desenlace es inminente, ¿no es cierto? Entonces, en lo que están es en ansiosamente preparándose para ese momento y cada uno de ellos, cada una de esas bancadas, se están esforzando con bastante expectativa de ser ellos quienes reciban en sus manos el producto de ese desplome, es decir, la banda presidencial. Y esto es lo que provocó ese espectáculo de hace pocos días con la votación Es cuatro listas. para elegir a la mesa directiva, en donde hemos visto una batalla campal, solo que sin armas, ¿no es cierto? En donde las bancadas han ofrecido al país una escena de alianzas sorprendentes, en realidad no nos debería sorprender tanto, ¿no? Pero unas alianzas cruzadas que delata una vez más que no se mueven por principios, se No. mueven por el amor al poder, ¿no es verdad? Y por otro lado, los pleitos no solamente han sido entre bancadas, han sido también al interior de las bancadas. Al punto, por ejemplo, de que Lady Camones, el apoyo más monolítico que ha tenido ha provenido de Fuerza Popular, del Fujimorismo. Los 24 congresistas han votado para que sea elegida. Sin embargo, ha tenido resistencias en su propia bancada, resistencias que ocasionaron la renuncia por haber sido ellos desplazados de la candidatura a la presidencia del Congreso y siendo reemplazados por Lady Camones. Entonces, el señor Acuña, Héctor Acuña, el hermano de César Acuña, saltó a ser candidato de una lista de izquierda, ¿verdad? Es a ver una especie de recojo de firmas, más o menos son 100.000 las que tenían que Y la señora eso. Gladys Echaí saltó a ser candidata y más bien ya integrante. Entonces, ese espectáculo delata cómo es que bajo ese apetito de poder, bajo esa ambición pescar a río revuelto por la de poder, posición de la va a mayoría de la llevar al población que está Congreso contratando el a Parlamento consumar el retiro de Pedro Castillo del gobierno, bajo cualquiera sea de las formas. Yo creo que ellos podrían
apelar incluso a una vacancia sin mucho fundamento constitucional o a un juicio político sin fundamento Y se vaya a constitucional, referéndum. Sin duda. ¿no? Y Claro, eso Entonces, también, pero el escenario que viene va a ser muy complicado para la señora Campos. así Sí, es. Yo quería, insistiendo un poquito en lo que pregunté al inicio, en general estamos hablando, o la gente o los analistas hablan de tres alternativas, ¿no? Em, y la gente, ¿no? Ayer ha habido unas marchas en Arequipa y en otras ciudades del Perú que pedían cierre del Congreso, algo que ya se está comenzando a manifestar con más fuerza cada vez, ¿no? Entonces, o se va el presidente, o se va al Congreso, o se van todos. Hay un pronunciamiento de varias organizaciones que dicen adelanto de elecciones. Entonces, yo te vuelvo a plantear. Si el presidente dice, ya, vamos a un adelanto de elecciones, ¿crees que el Congreso, por lo que acabas de decir, entiendo que no, va a aceptarlo? Porque el Congreso efectivamente sí está apostando a que Castillo caiga para poder ellos tomar esa porción de poder más, ¿no? Y si hay elecciones, que sea en esa condición, ¿no? Entonces, pero eso va a tener una gran resistencia de la calle, o sea, eso es algo que no están considerando. Ellos están apostando porque caiga Castillo y aunque lo digan hacia afuera de que sí, nos vamos todos, no es esa su intención, pero la calle lo va a tolerar. Exactamente. Ese es uno de los grandes problemas que va a enfrentar Lady Camones, ¿no? Aparte de que va a estar al mando de un Congreso que va a parecer más bien, hay una película que se llama La Casa de los Cuchillos Voladores, una película china, ¿no es cierto? Bueno, eso va a ser el Congreso a partir de muy pocos días, porque esto de tener la expectativa de ser cada bancada la que recibe en sus manos el poder, va a desatar una trifulca permanente en el Congreso, ¿no es cierto? Eh, pero aparte, otro de los graves problemas que puede tener la señora Camones en su destino muy próximo es que apenas se produzca la salida de Pedro Castillo y apenas la gente perciba que los que quieren quedarse son los mismos de siempre, ¿no? Eso, una de las cosas que va a resucitar es el antifujimorismo, porque la percepción de que va a ser el fujimorismo quien va a tener en su poder nuevamente en sus manos es muy alta y probablemente sea muy verosímil. Y eso es lo que va a sacar a la gente a la calle. Muchos nos hemos preguntado por qué la gente no se moviliza, por qué la gente no sale a reclamar elecciones generales inmediatas. Yo creo que es básicamente por una razón. Porque los muchachos que armaron y levantaron y desencadenaron esas tremendas marchas masivas desde el 2011, ¿cierto? Esos muchachos han sido los mismos que defendieron el resultado electoral del 2021. Entonces, a estos muchachos les cuesta mucho ahora liberarse de haber estado comprometidos en la defensa de Pedro Castillo hace un año para pasar a ser protagonistas de marchas para sacarlo. Además que la figura de hombre del pueblo, de Pedro Castillo también viene deteniendo, ¿no es cierto? Pero sacado Pedro Castillo de la escena, estos muchachos van a encontrar que están de frente y directamente enfrentados a la fuerza contra la cual han combatido. Y eso los va a liberar de cualquier tipo de aprehensión o de contención y va a salir eso a la calle nuevamente. Y ahí vamos a tener una situación, como digo, complicada para la señora Lady Camones, aparte la de estar ahora dirigiendo la Casa de los Cuchillos Voladores. Sí, pero además hay otro elemento que tiene que ver ya con la agenda, que va más allá de a quién ponen, y es que yo creo el antecedente para esa oposición que quiere llegar a como lugar al poder sin haber ganado por la vía legítima, es allanar el camino para que no vuelvan a perder. Porque los esfuerzos en el Congreso en los últimos tiempos han ido, y Alianza para el Progreso ha sido militante también en eso, tiene que ver con sacar al presidente del jurado y al jefe de la OMP. Tiene que ver con, digamos, romper los plazos ya establecidos en medio de un proceso electoral. Y tiene que ver claramente con inclusive incorporar en el catálogo de funcionarios con posibilidad de que los puedan sacar desde el Congreso en el cambio de la Constitución que está haciendo la señora Juárez. Es decir,
a mí me da la impresión que la agenda no solo es llegar para quedarse, sino llegar o para quedarse o para si se van, se vayan con otras reglas donde la próxima vez ya no pierdan la elección y finalmente, digamos, lleguen al poder por una vía que pueda, entre comillas, terminar siendo legítima. Esa agenda me parece que hay que observarla también. Y lo otro es impresionante cómo el interés de las bancadas de oposición ha hecho que se unan para que en el cambio de la mesa directiva, lo que unifica o divide es quién va a estar después de que saquemos a este presidente. Es decir, sacar a un presidente ahora se convierte en un motivo para hacer oposición en el Congreso, es grave, me parece. Y por otro lado, el pacto que firmó la señora Canones ha dicho, si es que se va el presidente, nosotros renunciamos y elegimos a otro. Ahí para ir terminando, Carlos, ¿qué otro podría ser que no sea la señora Canones, que claramente no da la talla, creo yo, para el momento político? Se habla de, inclusive, la señora Gladys Echaíz, como gallo de tapada, habiendo perdido la elección, ahora ponerla como la que pueda ser presidente del Congreso, o el otro que suena fuerte, yo he conversado con varios congresistas, ya lo están proponiendo, el señor Quiabra, bajo la lógica, además, del militar, y bajo la lógica, además, de alguien que, si bien es cierto, Alianza Progreso, pero podría ser de Renovación, podría ser de cualquier otra bancada de ese tipo. ¿Qué piensas sobre eso? Acoto algo pequeñito, Ahí está, Glatzer, discúlpame, acoto sí, sí, algo claro. pequeñito. Marta Moyano, como primera vicepresidenta, asumiría la dirección del Congreso, ¿no? Y yo creo que es a lo que apuntan, porque el Congreso es pues el escenario natural del fujimorismo para hacer sus movidas políticas. Yo creo que además que alguien vaya a Palacio de Gobierno es insostenible, pero mientras tengan en el poder en el Congreso, que es a lo que creo que apuntó esta elección, tienen un gran espacio para maniobrar. Claro, es verdad, yo creo que lo que mencionaba Glatzer, que esto no es solamente colocar una persona en Palacio de Gobierno, sino configurar un nuevo régimen político en realidad, ¿no? Esto lo he venido escribiendo hace un tiempo, Sí. que lo que están tratando es de establecer un régimen político en donde el poder esté concentrado en el Congreso, ¿no? Y no solamente el poder legislativo, sino también el poder ejecutivo y el poder judicial, ¿no es cierto? Inclusive el Tribunal Constitucional. Y de eso forman parte una serie de cambios legislativos y constitucionales que han venido haciendo desde hace un año, particularmente desde septiembre del año pasado, ¿no es cierto? Y de eso forma parte también el tipo de Senado que están proponiendo para que se restablezca, porque precisamente va a ser el Senado, dentro del Congreso, la instancia que va a concentrar el poder en unas dimensiones realmente desproporcionadas, inusitadas, ¿no? Y esa es la figura, ¿no es cierto? Tener un nuevo régimen político donde ellos, controlando el Congreso, controlan todo el poder del Estado, ¿no es cierto? Entonces, eh, por eso precisamente es que la bancada que mostraba mucha felicidad antes de que se diera la votación en la última elección de la mesa directiva era Fuerza Popular, Claro. ¿no es cierto? Uno los veía exultantes, se habían puesto la mejor de sus roperos, elegantísimos, etcétera. Prácticamente parecía que estuvieran ya gobernando. La cara les cambió cuando vieron que la votación comenzaba a mostrar severas dificultades para poder ganar. Para ellos, finalmente terminaron ganando. Pero eso ilustra cuál es el rumbo que quieren que tome el país. Ahora, Y ahí calza lo que dice efectivamente, Mabel, Carlos, calza muy bien lo que dice Mabel. Se queda en el exacto, Congreso la señora Marta Moyano, bingo, ellos hacen lo suyo en el Congreso, mientras la señora Camones se va a hacer de presidenta. claro. Y precisamente eso también va a ser el otro motivo de batalla general en el Congreso, de todos contra todos, porque yo creo que a Fuerza Popular le va a convenir más bien que se quede la señora Camones en la presidencia del Congreso, pase a ocupar la presidencia de la República y quedarse ellos al mando del Congreso. Con lo cual tendrían ya prácticamente los tres poderes en sus manos, porque desde el Sin Congreso duda. se puede controlar al Poder Judicial, ¿verdad? Entonces, eso más bien va a ser resistido por el resto de bancadas, ¿no? De los propios aliados en este momento de ellos, ¿no es cierto? Y eso a su vez va a ser replicado en cada una de las bancadas. Por eso digo, va a ser una batalla generalizada. Y ese espectáculo va a ser un incentivo adicional para que la gente
salga a la Exacto. calle. Yo quiero sustentar eso en los antecedentes, que no me voy a detener a enumerarlos, pero hay numerosos antecedentes de la tremenda empatía que tiene Lady Camones con el fujimorismo, ¿no es Sí, cierto? Los hay a raudales, no tengo por qué repetirlos, considerando además que el tiempo que tenemos es escaso, ¿no? Así que esa es la figura, eso es el horizonte que viene, la cosa va a estar bastante movida y volátil, pero yo creo que hay que estar listos también para tratar de jugar un rol como ciudadanos en este periodo tan movido que se viene, ¿no? Carlos, te agradecemos muchísimo por siempre tus interesantes reflexiones. Aportan mucho, creo yo, a un debate que efectivamente, o a unas conversaciones que deberían darse de manera un poquito más profunda. No estamos, como decíamos al inicio, en cualquier crisis. ¿No? Un fuerte abrazo, Carlos. Muchísimas gracias. Que tengas, dentro de todo lo que se puede, buenas fiestas, bonitas fiestas. Un fuerte Felices abrazo. fiestas. Abrazo Mabel, abrazo Glatzer, muchísimas gracias. Hasta No, al pronto. contrario, gracias a ti. Gracias a ti. Mabel, Hasta ya pronto. estamos terminando lo que nos tocaba como encargo esta mañana. Contentos, por supuesto, de estar en la Liga Escarapela, además conduciendo contigo este espacio.